sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Somos nosotras. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. No soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo estoy, no sé qué decirles. Estoy bajo una montaña. ¿Y saben cuáles son las piedras de esta montaña? Son todos los decretos que ha sacado este señor, que no es ni un señor, no sé qué es. Para mí es un extraterrestre, porque como quiere destruir la tierra, quiere destruir el Estado, no lo quiere parece a la tierra ni a nuestra patria. Y como hoy le vencía las facultades extraordinarias que le dio el Congreso, Congreso que no fue de la Nación, fue Congreso de los vendepatrias. Entonces, ha hecho una, no sé, no es la motosierra, es el desdén, es la no importarle, porque ¿saben qué pasa? Con el pretexto, sin investigación, que los que están en el Estado son chorros, que en el Estado sin investigar nada, porque miren los decretos que dicen, les dice quién investigó, cómo se investigó, si eran ñoquis o no eran ñoquis. ¿Sabe lo que hizo? Destruye todas las instituciones que nos servían para dormir tranquilos. ¿Y saben por qué? Porque Vialidad Nacional cuidaba las rutas, cuidaba si nos quedábamos, ahora se pinchan menos gomas, todavía hay, si tenemos un accidente. El INTA, el INTI, todo esto que está destruyendo son construcciones de 50, 60 años de gente que estudió para ver si los alimentos son comestibles o no, para probar medicamentos, para ayudar a la rural. Todas instituciones que se fueron creando por seres humanos a los cuales les interesaba cuidar a toda la ciudadanía. Entonces yo creo que tendríamos que ponernos a llorar un poco, porque cuando esta gente se vaya, que ni es gente, mire, él habla de gente de bien, es gente de mal, entonces vamos a tener que reconstruir la patria desde muy abajo y con mucho trabajo. Pero yo creo y tengo confianza que van a tener que responder porque esto que se hace, cuando se destruye, cuando no se construye, cuando se tiene la soberbia de llegar y decir, acá nada falta, soy un topo, vengo acá a destruir. ¿Cómo? ¿Qué ser humano se anima a asumir como presidente para destruir aquello para el que fue elegido? No fue elegido para destruir, fue elegido para ser presidente de los 40 y pico de millones de argentinos. Pero no se olvidó, es un títere de los grandes poderosos de este mundo, pero no le va a ser muy fácil. Y para que no le sea tan fácil, tenemos que escuchar distintas voces.
análisis de esta situación, porque vamos a salir con mucha, ojalá que no sea con sangre, ojalá que sea pacíficamente, pero vamos a salir. Así que mi compañerita Andrea nos va a presentar hoy a una amiga entrañable. No nos vemos mucho, pero es una antropóloga que admiro mucho yo. Hola Nelly, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Somos Nosotras. Estamos acá transmitiendo desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Y bueno, hoy acá en el piso nos visita una antropóloga feminista que además es docente, investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es una admirada colega feminista. Ella es Ana González. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Nelly, buenas tardes a toda la audiencia de Somos Nosotras. Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un lujo poder hablar con ustedes y además poder transmitir algunas cosas a la audiencia, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta mucho el diálogo, pero la radio puede llegar a muchos lugares y en muchos momentos. Sí, sí. Y es un instrumento valiosísimo, ¿no? O sea, sí, hoy se escucha más quizá no de manera tan instantánea, pero la reproducción posterior de los programas es como algo que ahora las personas hacen mucho, ¿no? En los trayectos, creo que es parte un poco del momento histórico. Escuchar en diferido, pero el diálogo está acá y bueno, nuestras oyentes saben también que siempre pueden escribirnos ahí a las redes sociales de Radio Caput, a Facebook, a Instagram, Twitter, pueden comunicarse con nosotras. Qué bueno que pudiste venir acá al estudio. Sí, un gusto, la verdad que es un gusto para estar con ustedes. Es que lo presencial sigue teniendo encanto. Sí. Hace una diferencia. Pero qué curioso, dijiste algo y me llamó la atención. Antes viajábamos en el colectivo, en el subte y aprovechábamos para leer. Sí. Y ahora escuchamos. Y posiblemente cuando uno lamenta el tema de que la gente lee menos, que esto, que lo otro, no sé, habría que pensar que también esta posibilidad de un viaje corto, escuchar un relato, escuchar noticias, también tiene, digamos, algunos valores y que tenemos que tratar de aprovecharlos, ¿no? Sí, yo creo que, tiene como todos sus pros y sus contras. No sé qué piensas vos, tu análisis más desde la antropología, ¿cómo ves este momento de la inmediatez y también de una dificultad de, sobre todo, ciertas generaciones para leer? Bueno, yo creo que cada época tiene sus recursos y sus posibilidades y también sus limitaciones, ¿no? O sea, y lo interesante, creo que siempre hay que mantener un espíritu crítico, o sea, que los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes puedan tener un espíritu crítico y dentro de lo posible poder desarrollar tanto la escucha como la lectura, porque, o sea, si uno va en el colectivo puede usar los auriculares y escuchar cosas interesantes que les puedan que puedan ser realmente de mucha utilidad. Quizás no pudiera leer porque los barquinazos no te lo permiten, pero bueno, o sea, yo creo que todas las cosas tienen sus pros y sus contras y cada época tiene sus grandes posibilidades. El tema es qué hacemos con esas posibilidades, qué hacemos con estos recursos, ¿no? O sea, ¿para qué los utilizamos? Si nos dejamos tener la mente en blanco o que nos laven el cerebro, o escuchar distintas voces, distintas posturas, también es esa posibilidad, para hacer uno su propia opinión, ¿no? O sea, bueno, pero la pregunta sería, en los jóvenes, en las jóvenes, ¿cómo hacemos para que llegar, porque hay un tema que tiene que ver con los algoritmos de las redes sociales, ¿no?
que hacen que una ve generalmente casi lo que quiere escuchar, ¿no? En las redes sociales. Poco o nada de lo que no, con lo que no coincidís, poco o nada de ciertos sectores o personajes con los que no compartes ideas. Entonces, bueno, si eso nos ocurre, digo, eso ocurre para todas las personas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo romper esos algoritmos? ¿Cómo llegar con otras discusiones o a otros discursos a esas jóvenes, a esos jóvenes que, bueno, están recibiendo, como todas y todos, un discurso sesgado? Es interesante porque una cosa que yo me plantearía es cómo funcionan los algoritmos. ¿Y por qué funcionan de esa manera? Y cómo se pueden usar en un beneficio colectivo y cómo esos algoritmos pueden ser usados para manipular. Y esto que vos decías respecto a cómo llegar los jóvenes, bueno, es difícil, pero hace algunos años, unos cuantos años, con Luis Brustein teníamos un programa los domingos en la mañana, a la hora que los jóvenes y las jóvenes salían de los boliches, a la hora en que no sabían si irse a dormir, porque ya amanecía, o sea... Ya estaban con el café con leche y los churros. Entonces, nuestro programa se llamaba ¿A dónde vas molestás? Está bueno el nombre. Claro, ¿a dónde vas molestás? Porque, bueno, muchas veces la gente joven se siente que molesta aquí, que molesta allá, o no sé qué, o quiere molestar, digamos, también, o sea... sí, es una edad en la que quieres romper. Que es una forma de reglas. protesta, sí, ¿no? Sí, o sea, entonces, entrevistamos a gente muy interesante, ¿no? O sea, y la gente inteligente, la gente sabia, no la que se la cree, porque la persona que se la cree, si es gente sabia. Te voy a dar un ejemplo. Entrevisté a Fidel. A Fidel Castro. Entonces yo le pregunté, comandante, mire, nosotros tenemos un programa que es para los jóvenes, ¿no? Le expliqué que era FM La Boca, era. Y se llama ¿Dónde vas molestás? ¿Usted a quién molesta? Y entró a hablar un montón, a explicar un montón de cosas muy importantes, pero desde una pregunta que, claro, unos así muy cuadrados decían, no, ¿cómo vas a preguntar eso? No, por supuesto que podíamos preguntar eso. Y la persona sabia entiende la profundidad de la pregunta, ¿no? Entonces, muchas veces también es encontrar qué preguntas pueden motivar a los jóvenes, porque además ahora muchos te dicen, yo tengo 40 años, y digo, ¡ay, qué joven! No, yo soy viejo. ¿Cómo que sos viejo? Sos recontra joven. Yo tengo 39 y me siento joven. Bueno, entonces hay distintas juventudes, distintas edades. Sí. Y acá tenemos una hermosa joven mujer. Juventud acumulada. De acá. Experiencias acumuladas. No. Pero que están, ¿eh? Los 90 y los 40 también, chicas. Lo que pasa es que como en todo esto que estamos ahí medio atónitas, mirando y ver cómo lo combatimos, también el concepto tiene que cambiar. Y entonces ahora son etapas diferentes en la vida. Sí. Pero no tenemos que asimilar con los mismos conceptos. Porque cuando a mí me dicen a los 40 años soy joven, yo digo, no soy joven. ¿Sí es? Adulto, qué sé yo. Pero no soy joven. Estamos como con categorías que confunden. Porque también, como estamos llenos de estereotipos en nuestra vida, exacto, para muchas personas se confunden. Entonces tienen 40 y quieren aparecer como de 20. Y sí, sobre todo, digo algo que yo discuto y no sé qué piensan sobre todo ustedes. Las mujeres, pobrecitas, que se nos ha asignado para ser flacas, lindas, esto, sin lo arrugas, sin Entonces, canas. Escúchenme, me acuerdo en este momento de una escritora que se suicidó, que no me acuerdo el nombre, qué horror, ven cómo estaba, que están en algún lado los años, porque no soportó el dejar de ser joven.
Y porque, o sea, siguió la imposición social, porque yo bueno. digo, cada una de las canas, cada uno de los rollos y cada una de las arrugas, me la gané en la vida. Totalmente. O sea, sí. Y tienen una historia cada una de mis canas y una historia cada una de mis arrugas y también de los rollos, los rollitos, si quieres decirle más suave. Pero hay gente que realmente, por ejemplo, para mí ser abuela fue una felicidad enorme. Y he conocido mujeres de mi misma edad que de repente ser abuela era como que se les terminó la juventud. Entonces, o sea que el problema, como hoy hablábamos, es cómo uno encara la vida. ¿Cómo se encara hoy vivir en un país que nos están destruyendo? Yo creo que la única forma es combatirlo, ¿no? Hay una estrategia que ya la planteó en su momento Steve Bannon, ¿no? Que es la de tierra inundada. O sea, cuando viene la inundación, ahora estamos viendo las inundaciones de Texas, ¿no? O sea, que vino de golpe y arrasa con todo, ¿no? Sí. O sea, quienes hemos vivido en inundaciones, por ejemplo, yo vivía en Quilmes y tuvimos en el 85 más de 10.000 evacuados por la inundación inunda todo. Y no hay cómo salir de golpe, porque no sabes si agarrar el gato, tu mamá, el niño, o qué llevar, ¿no? O sea, y esa es la estrategia que están usando, ¿no? O sea, de arrasar con todo de golpe, entonces no te da tiempo a pensar. Y de golpes, porque es Y un de golpe tras otro. De golpe y de golpes, o sea, y entonces uno no sabe qué pensar, qué defender. Qué priorizar, Qué ¿no? priorizar, o sea, y empezaron quizás de a poquito, ¿no? Echando a algunos, echando a otros, entonces muchos decían, no, a mí no me van a echar, a mí no. Y hay un tema que me parece que es importante en esto que vos decís con respecto a cómo luchar, es que muchas personas no saben, no conocen cuál es la incidencia que tienen estos organismos en su vida cotidiana. Piensan que es algo lejano, que pasa algo, que supuestamente son ñoquis, y no se dan cuenta que lo que están poniendo en riesgo es su vida y su propia seguridad y su propia salud. Sí, sí. ¿No? O sea, hablábamos con Nelly, ¿no? O sea, por ejemplo, INTA, INTI, o el hospital, o lo que sea, ¿no? O sea, Vialidad, ¿no? O sea, si vos te quedás en un camino en el medio de la nada, o hay una luz, o hay una rotura de una ruta lejana, o sea, nadie te va a venir a salvar, a buscar, si no es la gente de vialidad que está en todo el país. Entonces dicen, no, son todos ñoquis. No, o sea, esas personas están ahí porque sí, en aquellos caminos donde ninguna empresa privada les va a ir a socorrer. Y nadie te va a ir a socorrer si vos no pagás un montón de plata. Y si no tenés un montón de plata, te quedás ahí. Y eso yo podría dar varios ejemplos que me ha sucedido en la vida, ¿no? O sea, quedarme en un camino, quedarme colgada de una cornisa y que si no estaba vialidad me hubiera desbarrancado. Entonces, muchas personas dicen, no, ¿y a mí para qué me importa vialidad? Claro, o sea, te importa porque donde hay un bache y alguien de tu familia se mata en ese bache, o sea, y hay caminos, y la mayor cantidad de caminos, que a las empresas privadas no les interesa, porque todo esto están rompiendo para que solamente algunos hagan sus negocios, ¿no? O sea. Sí, porque curiosamente en los decretos nunca mencionan las funciones de la institución. O sea, lo del INTA, lo del INTE, el control de alimentos, el control de ANMAT del medicamento, o sea, toda esta estructura de cobertura de nuestras vidas, de nuestra vida diaria. Entonces la universidad pública, el hospital público, estos chicos que van ahí cargados en bicicleta, no saben que van a tener que reponer el vehículo. No se dan cuenta que los controlan igual, que el patrón aparece difuso, pero saben muy bien que los llaman cuando rinden. Cuando no rinden, no los vuelven a llamar. Exacto, y ahí es un tema muy importante a tener en cuenta, porque antes uno sabía con quién tenía que discutir, con quién tenía que reclamar. Ahora no sabes. Está todo, como vos decís, difuso, está todo descentralizado.
Yo otra vez tenía un problema en la obra social y me atendían desde desde Panamá. Sí. O sea, entonces yo le explicaba, claro, desde Panamá, que era un call center, no tenía la más pálida idea de lo que yo le estaba explicando, ¿no? O sea, y eso es la tendencia hoy, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver con algo muy importante que no se menciona mucho, que es el mundo de la irresponsabilidad para algunos, y que quienes tienen el poder lo utilizan con la vara. O sea, el tema Esper le puede decir, se llame Kirchner o no se llame Kirchner, a cualquier persona decirle que su madre es una hija, que es hija de una gran puta y por eso está enferma, no pasa nada. También me pasa a otro nivel. Yo tuve que denunciar que me aparecían muchos gastos de Mercado Pago que yo no había hecho. Y fui a ver cómo al banco no le podemos decir quién hizo el gasto. Visa no estaba más, antes uno iba, reclamaba. Entonces ahora el banco igual lo reconoció porque no le quedaba otro remedio. Pero si uno no se pone tesonadamente a exigirle al banco, o no se da cuenta. Entonces, este es el mundo de la responsabilidad. Ese es el tema de las redes que a mí me preocupa. Y después la distinta vara. Resulta que unas chicas van presas por poner un recipiente con defecaciones en la puerta, que en última instancia es molesto, pero no hirió a nadie, no lastimó, no difundió. Y resulta que hay un señor ahí que en las redes, creo que se llama Dan, ni sé cómo, dice cualquier cosa del diputado Paulón, le dijo de todo, cosas que revelan primero, porque lo terrible es que este gordo Dan sabe que esas palabras son hirientes, porque él las siente hacia el otro. O sea, eso que para otros, o sea, a mí que me digan gay no me importa, y no soy gay, pero a ellos les importa, porque son discriminadores. O sea, es un mundo complejo. Entonces hay que meditar mucho cada cosa, ¿no? Yo creo que eso que vos dijiste es muy importante, ¿no? O sea, el mundo de la irresponsabilidad, ¿no? O sea, y el mundo que va acompañado de la crueldad, ¿no? O sea, y de cómo se puede destruir a una persona, ¿no? O sea, sentado muy cómodamente desde un sillón, ¿no? O sea, y eso hay que realmente reflexionarlo mucho, porque como diría Bertolt Brecht, mañana, antes vinieron a buscar a fulano, pero yo no era obrero, vinieron a buscar a mengano, pero yo no era comunista, y ahora me están tocando la puerta a mi casa, y ¿qué hago? ¿No? O sea, porque se naturaliza que se insulte, que las máximas autoridades insulten, sean groseras. Dígame, y habrá dicho, bueno, estas que viejas, que anticuadas, ¿no? O sea, pero hay algo que no pasa de moda, que es el respeto por el otro ser humano. O sea, la empatía por el otro ser humano. Cuando alguien pierde la empatía con el otro ser humano, ahí estamos en graves problemas, porque entonces todo vale. Pero yo creo que, no sé qué piensas, Ana, que estamos como justamente en un momento de quiebre, ¿no? De social en ese sentido, en el cual se profundizó tanto el individualismo que incluso con personas que se dicen parte de, digamos, o que adhieren a ideas con las que nosotras compartimos, o que nosotras, adherimos. Digo, hay una incapacidad muy fuerte en este momento para conectarse con lo que le pasa a las otras personas en general, conceder un poco de una misma, de uno mismo para un proyecto común. Incluso lo vemos en las relaciones interpersonales, ¿no? O sea, lo hablamos mucho ahora con amigas y lo he escuchado de mujeres y de varones de 30 y de 40, que hay una dificultad incluso para establecer vínculos sexoafectivos, porque hay como que
no hay deseo de ceder un poco, ¿no? Para lo que implica compartir con una otra, ¿no? Entonces, si lo vemos desde las relaciones interpersonales sexoafectivas de pareja, después, bueno, trasladado a todos los ámbitos de la vida, en el punto en el cual también dentro de, diría, de nuestro espacio político, de los espacios políticos más cercanos a nuestras ideas, también vemos esas lógicas, esas lógicas de descarte, esas lógicas destructivas, y creo que ahí hay que empezar. No, pero yo creo, eso para mí es toda la ideología que nos traen esta gente. Pero no, yo en eso no coincido contigo, Nelly. Yo lo que estoy diciendo es que creo que también dentro de nuestro espacio vemos esas prácticas políticas. En nuestro espacio, pero porque yo creo que el tema sexoafectivo tiene un ingrediente y con muchas cosas parecidas, pero con algo que tiene que ver, porque todo tiene que ver con el patriarcado también, porque el patriarcado es una de las características fundamentales de estos sistemas de poder misógino, que tienen un contenido económico, cultural y social, pero que se refleja más porque el patriarcado, cada vez, como yo digo, ya aburro, que cada vez que estudio un poco más y leo un poco más, creo más en el patriarcado, que es un sistema que ha perforado toda la estructura social y que nosotras mismas yo creo que ni valoramos lo que hemos logrado, que era algo muy poderoso todavía. Entonces, esto que está en la sociedad en general, cuando analizamos el tema de las relaciones socioafectivas, tiene este componente plus, o sea, que estamos en una lucha de poder constante, muy constante y muy que está muy arraigado en la sociedad, está como marcado a fuego. Lo que pasa es que lo que vos planteás es cierto, porque el neoliberalismo actual no es solamente una estructura económica, no es solamente una propuesta económica, implica una estructura cultural, de relaciones sociales y de relaciones, o sea, que penetra en todos los tipos de relación. Y eso se vino construyendo desde hace mucho tiempo. ¿Y cuáles son las características de estos? El individualismo, la lucha por el poder, y ahí la lucha por el poder y el individualismo claramente son rasgos que vienen también del patriarcado, del poder para pisar al otro, el destruir todos los lazos solidarios. Entonces, si vos mirás el DNU y las medidas que vos vas a ver, vas a encontrar que lo que busca es destruir todo aquello que implica lazos de solidaridad, de organización y de compartir. ¿Por qué fueron tan virulentos contra los comedores? Yo digo, habría 2, 3 comedores que no existían, bueno, perfecto, anda, investigalos y eliminalos. Pero ¿por qué van contra los clubes de fútbol, contra los grupos de jubilados, contra las feministas? Porque van contra toda relación social solidaria, que hace al sentido de la humanidad de las personas. O sea, nosotras somos seres humanos porque podemos compartir con otros, podemos pelearnos, podemos amarlos, podemos discutir, etc. Pero esta nueva tecnología, porque también hay un salto tecnológico muy, muy grande, tiende al aislamiento, al individualismo, ¿no?, a la fragmentación, a la lucha de pobres contra pobres, ¿no? O sea, y todo lo que hacen, si vos ves, todo lo que se hace es para destruir los lazos solidarios y de colectivo, porque el colectivo es en última instancia, ¿no? O sea, con lo que sea el héroe colectivo, no el héroe individual. Entonces, eso viene formateado de hace mucho. Los superhéroes, ¿no? O sea, siempre hay un héroe que va a salvar al mundo y un villano, y entonces, ¿quién es el villano y quién es el héroe? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que todas estas generaciones estuvieron asimilando,
en su formación, en sus juegos. O sea, nosotros salíamos a jugar al fútbol, salíamos a remontar barriletes, salíamos a jugar haciendo títeres, ¿no? O sea, con papel maché, digamos, con papel de diario y engrudo, ¿no? O sea, teníamos creatividad, podíamos hacer cosas, pero además en colectivo. Por eso lo que quieren destruir, o sea, el comedor no es solamente donde se va a comer. El comedor es donde las personas pueden hablar de sus problemas, pueden encontrar solidaridad con otras personas. El club de fútbol es el lugar donde los jóvenes y los niños y el barrio pueden encontrar un espacio donde socializar, conversar, etc. Y esta cultura tiende a destruir todo eso. Entonces, como vos decís, en nuestro espacio, digamos, por decir de alguna manera, el campo popular, digamos, no está cuestionando en profundidad, digamos, ese tipo de maneras de desarrollarse, de maneras de relacionarse y de reproducirse. Sí, reproduce las mismas reglas del juego del neoliberalismo, aunque diga que lo combate. Sí, yo creo que es una lógica de construcción de poder, ¿no? Es una lógica de construcción de poder la que hay que modificar y que creo que tenemos que pensar como otra forma de construir. Bueno, yo hace bastante que estoy diciendo, y me siento como inclusive el otro día, gente del territorio se molestó. A ver, ¿desde qué punto de vista? Yo decía que el Estado no está presente, que entonces, ¿cómo ganar a la gente? No es que quiero sustituir al Estado, porque el Estado no está presente. Con empatía le puedo decir a quien estoy en el club de barrio, a quien estoy en la cooperativa escuela, ver cómo le ayudo, cómo le oriento, si tiene un problema de salud, si tiene un problema legal, decirle, bueno, en la comuna esto, lo otro. O sea, trabajar en esa forma. Y unas compañeras que trabajan en territorio, yo no, yo tengo otros territorios, dijeron, eso lo hacemos siempre. Bueno, cuando uno dice un discurso, lo dice para el que no lo hizo. Entonces, creo que esto que vos decís, y vos también, se traduce en impregnar la sociedad de empatía y de ayuda, porque como para ganarlo, para mostrarle cuando sienta que si el hospital no está, entonces no está sola, sino que alguien la va a ayudar, también se va a dar cuenta porque era una farsa el tema de los hospitales, que ahora de nuevo también hay una historia, van a cambiar todos los hospitales nacionales, no sé qué historia van a hacer, que son los más importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos en eso? Creo yo que es nada más que estar al lado de aquellos que realmente, por sus condiciones, porque no hay comida, porque hay otra cosa acá. Yo creo que también hay una sociedad de este gobierno con sectores del tráfico de drogas, porque me cuentan que en las villas, claro, si no hay comedores, si no hay ayuda, no hay subvenciones, un pibe va a optar, tiene que comer. Lo que pasa es que este modelo, ¿no? Este sistema neoliberal extremo y tecno-oligárquico, como lo puedas llamar, porque el tema es que hay quienes manejan la tecnología. Por eso decir, bueno, ¿cómo funcionan los algoritmos? O sea, claro, en algún lugar los programan, en algún lugar recogen la información, ¿no? Produce enorme cantidad de población descartable. O sea, antes esa población se llamaba, bueno, ejército industrial de reserva, porque, bueno, podía desarrollarse la empresa o la industria y entonces iban a poder entrar a trabajar. La mano de obra. En la mano de obra. Ahora, estos métodos lo que hacen es expulsar a mucha gente del trabajo. Entonces, bueno, si uno dijera, bueno, qué bien,
entonces el ser humano va a poder trabajar menos y todos vamos a poder disfrutar de las comodidades y de las cosas que ofrece la tecnología y los espacios de ocio, y no es así. Entonces, ¿para qué sirve la droga? La droga sirve para estupidizar, para controlar, porque si vos sos un zombie no podés pensar. O sea, entonces, si inundan de droga los barrios, es una manera de destruir la capacidad de los jóvenes de rebelarse, ¿no? O sea, entonces tiene una función muy importante, digamos, la droga en esta sociedad de descartables. O sea, entonces hay un grupo que se hace millonario, ¿no? Pero que tiene una pantalla. Todo el mundo habla de los chicos del Paco, del que te robaron el celular, que esto y aquello, porque es lo que te molesta en lo inmediato, porque vos salís de tu casa y eso es lo que vos te afecta. Pero mientras, esa es la pantalla para que otros hagan enorme cantidad de dinero. Entonces, y no hay estudios, digamos, sobre cuál es todo las ganancias de la economía ilícita y cómo funciona esa economía ilícita, ¿no? Y mientras tanto, generás batallones de chicos zombies, y no tan chicos, digamos, o sea, en Estados Unidos, o sea, ellos dicen, ay, qué horror, sí, se están muriendo mucha gente por el fentanilo, pero, a ver, si Estados Unidos quisiera controlarlo, lo podría controlar, no lo controla, y es lo mismo que pasa acá, o sea, atacan a los pequeños y no van al verdadero lugar, que es donde se mueve el lavado de dinero. Perdóname, hace años, 20 años, yo tenía que dar una conferencia que tenía que ver con droga, y estudié las estadísticas de que prácticamente no se detiene, no hay detenciones de los grandes. De grandes, de adultos, en cambio, a Pasto en esa época sobre todo, por un cigarrillo de marihuana, por 2 cigarrillos de marihuana. Y el otro día... Justo hablábamos de eso el otro día con Sebastián, ¿te acordás, Nelly? Claro, también. Por eso. Y el otro día justamente vi que la situación sigue igual. Bueno, y también ahí hay una hipocresía de la clase media que también consume drogas y no hay una crítica a ese consumo de drogas, ¿no? Yo en eso me parece, soy súper crítica de por qué hay un señalamiento constante a los sectores empobrecidos que, bueno, que hasta cierto punto el consumo de drogas tiene que ver con otras cuestiones que no, y hay una clase media que consume drogas para su diversión, ¿no? Y no hay una crítica a ese consumo que también mueve ese mercado millonario. Porque, digo, si hay drogas caras, son las drogas que consumen la clase media y la clase media alta, que es la cocaína. Sí, pero es la cocaína, la que se consume más, la clase media intelectual que yo, es la marihuana. Más o menos, Nelly, porque en los bares, en los boliches, te diría que ahí hay circula una cantidad impresionante, no solo de cocaína, sino de ácidos y de otras drogas. De las drogas de diseño. Sí. Que ese es otro problema, porque el tema creo que es complejo, no hay que mirar una sola faceta. No, porque, digamos, lo que yo te decía, digamos, el uso del Paco, de estas drogas, hace que, tengan la excusa para estigmatizar y para discriminar a estos pibes más pobres, a la vez que los destruye, los mata. Los destruye, los mata y los transforma en zombies, ¿no? Pero entonces es una manera de estigmatizarlos, o sea, ya entonces no molestan, ya no van a organizarse y a pelear para tener el derecho al futuro, ¿no? O sea, sino que... Y, digamos, después la droga mueve, como vos decís, en un montón de espacios, otro tipo de drogas, ¿no? O sea, pero acá lo principal es quién maneja el dinero, quién está detrás de ese manejo del dinero, cómo funciona la economía ilícita. Sí, son empresas transnacionales. Y que mueven muchísimo dinero. Sí, entonces, y que son más fuertes que los estados. Y que son más fuertes que los estados, ¿no? Entonces, sí. El tema es bien complejo, hay que estudiarlo, analizarlo en
en toda su complejidad, desde el gran lavado de dinero y la economía ilícita internacional, digamos, hasta lo que sucede en cada una de las clases sociales, que los consumos son distintos. Yo te digo, por ejemplo, el campesinado mexicano, yo trabajé mucho en el campo mexicano. O sea, el campesinado mexicano siempre fumó marihuana. O sea, no era una droga para ellos. O sea, era algo que era parte de su cotidianeidad, ¿no? O sea, del momento del ocio, del momento del descanso, ¿no? O sea, ¿quiénes lo transforman en droga? ¿No? O sea, y le ponen ese rótulo y además le ponen otras cosas para generar otro tipo de adicción. Para generar adicción. Sí, ¿entendés? Sí. O sea, entonces es un tema complejo porque realmente sirve para controlar de distintas maneras, ¿no? Pero o sea, que hay que abordarlo, ¿no? Claro. Que creo que también, digo, cuando si presentamos o si proponemos un proyecto para ganar elecciones en próximas elecciones, digo, como parte de un proyecto de país también tiene que estar contempladas estas cuestiones relativas a la seguridad, ¿no? Pero más bien, y, bueno, pero es una agenda que pocas veces hemos tomado como parte de, o por decirlo como decía Ana, del sector del campo nacional, ¿no? La agenda de seguridad, la agenda de drogas, es una agenda necesaria. El problema estamos, como hoy dijiste, Ana, son tantos los temas, tanto que realmente lo único, yo digo, hay que parar, pensar y hacer. Y hacer en donde podamos y con las armas que tenemos. O sea, yo creo que nuestros principios son válidos y existen. ¿Cómo los vamos a transmitir? Que ha habido transformaciones muy profundas que no se han tomado en cuenta, ¿no? O sea, a nosotros nos sorprendió la presencia de Milei en esta iglesia evangélica. ¿Cómo? No era judío, ahora es evangélico. Y en realidad a mí no me sorprendió. Yo vengo estudiando esto hace mucho tiempo, geopolíticamente. Estas iglesias evangélicas están absolutamente vinculadas a la geopolítica de Estados Unidos y a la geopolítica del Estado genocida de Israel. Y digo Estado y no digo pueblo judío. Y hago una diferencia muy, muy grande entre lo que es el pueblo judío y lo que es el Estado. Sí, sí. ¿No? O sea, cuando acá teníamos el Estado genocida de las juntas militares, eso no implicaba que el pueblo argentino fuera genocida. O sea, era ese Estado manejado por esos tipos, ¿no? O sea, entonces, y esto incluso lo vienen estudiando desde hace mucho tiempo, porque en América Latina, en Argentina también, no fue tan fuerte, porque Argentina es un país más bien laico, menos religioso, menos espiritual, pero el resto de América Latina siempre fue muy religioso, muy espiritual. Entonces vieron que en un momento dado la teología de la liberación había prendido muy fuerte, que justamente hablaba de la común unión de los seres humanos, de la solidaridad, de ayudarse entre sí, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero a la vez que cuestionaba las estructuras injustas de la sociedad. Entonces, ¿qué hicieron? Impulsaron, además de masacrar a todos los que estaban en la teología de la liberación, impulsaron la teología de la prosperidad, donde cada quien se va a salvar individualmente, no de manera colectiva, ¿no? O sea, y eso prendió ante la desesperación, porque está muy vinculado a esto. Si la gente si hay una porción de la población que va quedando descartable, que no va quedando ningún camino, ¿no? O sea, busca un espacio. Un espacio, una cosa de pertenencia. Un lugar de pertenencia. Entonces, ahí están estas iglesias, que no son todas las iglesias evangélicas. No. O sea, en Argentina hay dos grandes federaciones, la Sierra, que son estas iglesias neopentecostales, y la Falle, que nuclea todas las iglesias evangélicas antiguas, ¿no? O sea, los luteranos, los metodistas, o sea, etcétera, que sí tienen un concepto de solidaridad y un concepto colectivo de las cosas, ¿no? O sea, y no una cantidad de pastores que, bueno, habría que investigar
de dónde salió el dinero, ¿no? O sea, de dónde obtuvieron el dinero, quiénes lo financian y con qué propósito. No es casual que estén en el Chaco. O sea, en el Chaco hay muchas comunidades y un pueblo profundamente religioso. Sí, son, hay estudios de cómo influyeron fuertemente, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Para la victoria de Bolsonaro y cómo permeó, cómo fueron permeando, sí, en la subjetividad de las personas, ¿no? A través de los espacios de esas iglesias evangélicas. Bueno, creo que todo esto nos abre a mil otras preguntas, ¿no? Ana, Nelly, ¿cuál es el camino a seguir ahora? Porque como decíamos, ¿ahora qué hacemos, no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a reconstruir? Creo que, primero pensar que hay que reconstruir, creo que es importante, ¿no? Que reconstruir desde otros lugares, desde otras formas, me parece que es fundamental en este momento histórico. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y bueno, de a poco se va construyendo, ¿no? Está bien. Yo creo que no hay una fórmula, creo que esa fórmula se tiene que ir encontrando en lo común. No, pero yo creo que la fórmula es, las personas somos mortales, tenemos vidas finitas. Por eso la Iglesia Católica creo que ha tenido tanto éxito, porque le solucionó a gran parte de la humanidad algo muy inquietante, que es la muerte. Entonces, si nosotros hacemos un discurso para las elecciones, para esto, por eso hablo de apoyar a las personas en el vivir diario, que ahora el Estado que se retira no lo puede hacer. Entonces, estar cerca, estar para colaborar con lo que necesita hoy, con vistas a un cambio de gobierno, para que el Estado pueda retomar sus funciones. Por ahí es uno de los caminos. O sea, la solidaridad y la empatía y el no rechazo. ¿Cómo hacerlo? No va a ser nada fácil, porque aparte todos estamos insertados en gente más o menos en medios en los cuales compartimos. Entonces, yo creo que primero el tema es que no hay una fórmula. El tema es que es un proceso. Y ese proceso hay que tejerlo colectivamente. Totalmente, coincido. Y creo que sí es importante entender que, o sea, los mecanismos de representación tienen muchas fallas. Esos mecanismos de representación generan lógicas que, como vos decías, hago un proyecto para ganar una elección. No hago un proyecto para resolver un problema, una necesidad y transformar algo, ¿no? O sea, entonces ese es un trabajo que hay que hacer de debate y de discusión con los propios dirigentes. O sea, no puede seguir los dirigentes en una mesa chica decidiendo. Así es. Digamos, ¿por qué? O sea, hoy, si algo da la tecnología, es, digamos, la necesidad de participar, ¿no? Entonces, ¿cómo son las nuevas formas de participar? Eso hay que pensarlo, porque son nuevas formas de participar. Siguen habiendo viejas formas de participar que son importantes. Ahora, este miércoles van a ir todos los sectores afectados a la plaza mañana a apoyar a los jubilados, pero no solamente por los jubilados, sino por el Garrahan, sino por todos los organismos que han sido destruidos. Y vos ahí tenés varias tareas que hacer. Una tarea, y eso hay que trabajarlo con gente joven que sepa, porque la juventud muchas veces mira TikTok. Y si uno, digamos, hace un TikTok, pero hace TikTok con un mecanismo viejo, no va a servir. Los jóvenes dicen, ya me aburrí de esta, no quiero escucharla más. Pero entonces, o sea, ver eso, que es un proceso y un proceso que hay que tejer colectivamente de transformación y de cuestionamiento. Pero hay una cuestión que está muy jodida. Uno cree que cuestionar es salir a las redes y putear a cada una persona y destruirla o decir dirigente no sirve, No, cuestionar es acercar propuestas, propuestas transformadoras.
¿no? O sea, y creo que ellos nos están llevando necesariamente, digamos, a que haya una unidad entre todos los sectores y haya una apertura de los que se dicen dirigentes hacia escuchar a los demás y a las demás, porque tenemos muchas cosas que aportar. Totalmente. Bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos, Nelly, porque ya se nos acabó el programa, pero fue un gusto recibirte acá, Ana, muchas gracias por venir y nos vemos el próximo martes, Nelly. Así es, nos vemos el próximo martes. Espero tener una buena noticia. Y hay buenas noticias, porque hay cosas que no tenemos que permitir que nos priven, la alegría, la familia, las cosas porque la vida tiene cosas muy lindas, o sea que, y además mañana, comer un locro, pensar en nuestra historia, pensarla, revisarla también, porque también hay estereotipos históricos, entonces disfrutemos mañana, ojalá que esté lindo, que haya sol, festejemos aquellos personajes de la patria que no queremos que nos destruyan, la personalidad maravillosa de Belgrano, ver quiénes estaban, 9 de julio, Tucumán, yo soy tucumana, la casita histórica, todas esas cosas que nos han acompañado en la vida, con sus luces y sus sombras, pero a disfrutar el 9 de julio y a seguir peleándola, a no bajar los brazos, porque nosotros nos acompaña la alegría, el verde. ¿Vieron? La crueldad es mala, es negra, y nosotros queremos luz, brillo y alegría. Nos escuchamos, nos compartimos, pensamos, reflexionamos juntas el próximo martes. Un abrazo. Cada momento de no saber son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel, así te protege.